Claro, porque ahí viene luego el segundo punto, que es la investigación y recopilación de información. Qué complicado es en muchas ocasiones escribir de cosas que uno no tiene cerca. Porque Es, claro, eso te obliga a intentar tener un conocimiento por encima del que ni siquiera tendrías siendo una persona cotidiana. es muy jugoso, apetece, nos encanta leer un cómic de cosacos, ahí no sé cuántos, por ejemplo, que un tema, por ejemplo, por leer un ejemplo de un cómic que leí hace poco me encantó porque no conocía, no tengo ni puñetera idea del tema y me parece súper interesante. Y Ujú. qué ganas hay de escribir eso, pero luego me sientes como un impostor de dices, estoy aquí metiéndome con no sé cuántos, uf, que hoy que la voy a cagar. A mí me pasa mucho cuando digo, hostia, hay que esta frase no sé cuánto. Hasta llega un momento que dices, a la mierda, ya acabo el TVO Hay y que fuera. relativizar, hay que relativizar. O sea, no podemos. Ayer, bueno, esto me pasa y lo extrapolo a una cosa que es diferente, pero el concepto es el mismo. Cuando hablamos, por ejemplo, de películas históricas hechas por cineastas muy importantes, y hay algunos que dicen, no, esto es un error. No, no es un error. Es una decisión en donde ha decidido que no va a tomar esa decisión. Es su decisión porque ha dicho, esta es mi licencia y allá vamos. Y Sí, pasa sí, con esto. Hay que llegar a un momento en el que uno diga, tengo mucha documentación, pero tengo que saber hasta dónde llega y fuera. extraerme, ¿no? Pero te puedo volver loco, ¿eh? Cómo eran las monedas, cómo iban al baño en la Edad Media, cómo estaban el caballo, cómo se cosían la ropa, cómo no sé qué. Sobre todo, el gran problema es la cotidianidad. Mm, Porque tú puedes saber cómo la gente vestía porque tú ves eh, documentación, más o menos. Pero tú no sabes cómo la gente cogía un tenedor. Y eso es una parte que es importante. Un día engañaremos a mi historiadora de cabecera porque es súper interesante esta conversación. sería muy interesante. Por ejemplo, toda esta gente, en Francia, muchos cómics de uniformes, bueno, uniformes no, militares, de napoleónicos y demás, y los fans son, "Ay, ay, este es el botón que no lleva". Pero porque Y si le ha perdido la batalla? ¿Y si se le ha caído un botón y está ahí disimulando ahí? claro. O sea, son el fenómeno del recreacionismo. O Mm, sea, es más importante lo que recreas que lo que estás contando. Y eso es un problema. Ese es un problema grande. ¿Sabes? Muchas veces es. ya, Eso es un tema solo para coger un día y con tranquilidad vamos a hacer sangre porque hay que empezar a aprender a tener un poco más de mano izquierda con lo que leemos. y aparte la documentación te puede esclavizar. Me explico. Por ejemplo, tú empiezas haciendo una historia, quieres hacer una historia de detectives, pero en Japón, ¿no? Por ejemplo, por cualquier cosa, ¿no? Y lo que te importa es el crimen que se ha cometido, cómo se investiga, si sale el libro o lo que sea y tal. Y empiezan a investigar. ¿Cómo era la casa de té, no sé cuántos? Y entonces empiezas a descubrir cosas muy chulas y dices, esto lo tengo que sacar por mis narices. Entonces te encuentras cosas que dices, ¿para qué me tienes que contarme esto aquí ahora que no hace falta? Pero pues te mola tanto, ¿no? Es que en una casa de té, en 1587, hubo un señor que se encendió sin querer al caerle un no sé cuántos y que fue una anécdota tremenda y se quemó. Y lo tengo que meter y no tiene que ver con el tema y empiezan a meter una cosa, vale, dos. Entonces, Claro. al Pero es final, tan redondo, claro, ¿sabes? es muy jugoso, ¿no? Sí, Y, sí, sí. luego si luego hay que ir también los personajes que sobreexplican. Que, bueno, me hace muchas veces más. Es inevitable a veces hacerlo sin querer o lo que sea, ¿no? Pero yo he oído a guionistas decir, a mí no me gustan los personajes que sobreexplican no sé cuántos. Y en una presentación de un TVO, ¿eh? Coger el TVO, abrir, página 2. ¿Sabía usted que el señor no sé cuándo? Y dices, anda. Además, dando una información, en ese caso, que todo el mundo sabe. ¿Sabes? Vox Populi. Sí, sí, ¿Sabes? sí. ¿Sabía usted que Colón es un descubrió América? Y dice, ah, Pero eso es muchas veces considerar que el lector es idiota. sí, sí. Y eso en muchas obras pasa. O sea, tienes la sensación de, está bien, pero el que me lee no tiene por qué ser idiota. O sea, no tiene que ser tan difícil que me lea tenga un poco más de perspicacia o que no necesite saber todo, que vaya y luego él tenga la oportunidad de en su vida ir a buscar una sobreinformación. Y ese no es solo un drama de los cómics, pasa mucho en películas, las persecuciones, que solo lo ven los locales del sitio, ¿no? De que pasa por una calle, gira, está en una calle que está en realidad a 2 kilómetros, ¿no? Vuelve otra vez, hace una rotonda y de repente está en un descampado que está a los otros kilómetros. Y nos la colamos como nos la cuelan ahí y no pasa nada, Sí, ¿no? No pasa nada, ¿no? Que yo qué sé, en un nada. Fast and Furious, que es una película que tú quieres ver persecuciones de coches, ¿qué más te da si al girar la calle Michigan Sí, no está la avenida State y en sí, lugar de ser porque que nos quede claro una cosa, que por el guión no vamos a verla. claro. O sea, es así, No, es encima, así. también hay que pensar en esa suspensión, ¿no? De, bueno, Sí. he girado la calle y tal.
Yo no la Va, cago, yo veo las películas y disfruto, me da igual que giren por no, ya. que realmente no lo ves porque también estamos acostumbrados a aquí no hay habitualmente películas de persecución, pero tú ves unos supercarmoristas de Jackie Chan que pasa en Barcelona y ahí hacen unos saltos de cañas que flipas. El generar ideas es el punto 3. El punto 3 que lo que nos habla es de que hay que generar ideas en base a esa parte que llamaban ellos el problema o el desafío. Pero yo siempre he pensado que generar ideas es lo primero, antes Sí, que tener el desafío. eso te iba a decir yo, que para qué vas a enfrentar primero el problema y luego la solución. No, no, no sé. ¿No crees que en ocasiones se crean productos que son un tanto artificiales en donde el desafío es más importante que lo que es el trasfondo, lo que es la idea en general? Si siguen esa pauta, claro que sí, ¿no? Pero primero, la idea y yo incluso a veces personajes, ¿eh? O sea, me refiero, que como que va unido a que te apetece hacer una historia de un, yo qué sé, de un señor bombero que no sé cuánto, y luego a través de dices, ¿qué podía hacer, no? Y la idea viene a través del personaje, pero Sí, no porque no en hay algunos de conflicto. esos cómics que siempre decimos, este es un cómic de personajes, porque son tan importantes las relaciones del personaje o más que todo lo que pase alrededor. Y Sí, en este caso te estás comiendo todo eso. sí, 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 sí. Es curioso, ¿eh? O sea, es difícil. Muchas veces yo siempre digo, sobre todo cuando doy clase de cómic a mis alumnos, que meter las cosas en cajas siempre provocan que las cajas alguna vez no te puedan meter, o sea, algo no encaje. Y que las reglas son para romperlas siempre que las conozcas. Esa es otra también, ¿eh? Y luego romper tus propios, porque un error también al escribir es decir, este es romano de no sé dónde. Y luego estás buscando documentación, por ejemplo, y te das cuenta que no te cuadra, no te cuadra lo que querías hacer, pero tú te has obcecado porque en un momento decidiste X o tal. Y dices, pues rómpelo, que sea de otro lado. Por ejemplo, es que eso pasa mucho, nos autofastidiamos nosotros mismos del futuro con cosas que dices, pero si no es importante, porque has decidido que tuviera un perro, y qué si no tiene un perro? Es que no pasa nada, claro, no te cuadra porque el hombre va luego a un barco y claro, el perro no cabe ¿sabes? Y dices, pero te estás metiendo aquí un follón solo por una cosa que has decidido en un momento dado y que lo puedes romper sin problemas. Eso pasa mucho. Yo creo que eso lo podríamos llamar que es importante ser muy flexible, Sí, sobre todo con uno mismo. O sea, que tus ideas no te aboquen a irte al fondo del mar, a ahí pesar está. de, o sea, por no soltar el ancla, ¿no? Sí, porque has decidido que tienes que agarrar el ancla y la tienes que agarrar. Y digo, pero, hombre, pues no sé, no Qué hace falta difícil, tampoco. en ocasiones qué difícil es el sobrevivir a uno mismo, como digo yo. El peor enemigo. Que te planta las trampas del futuro. Voy a Y hacer una lo que, historia, tal. esa es dura, esa es dura. Y lo que me hace mucha gracia es que el punto 4 es filtrado y selección de ideas. O sea, en un primer término tú has decidido cuál es tu duelo, luego has decidido cuál es la idea, pero has empezado a generar ideas y luego las filtras. Cuando generalmente muchas veces yo entiendo que el camino es que tú tienes una idea, algo que ha pasado por delante de ti, que ya has filtrado, porque es cierto que luego la vas madurando, pero, pero que a la hora de la verdad eso debería ser mucho anterior. O sea, yo tengo una idea, yo la filtro y luego ya busco cómo resolverla.